La idea del día de hoy es plantear un foro durante todo el día para discutir y poner en común, después de todas estas discusiones que estuvimos teniendo, las consecuencias epistemológicas y políticas de la investigación de esto que venimos haciendo, que es desentrañar las políticas de los cuerpos y las emociones. En ese marco elegimos arrancar con las presentaciones colectivas de compañeros de diferentes puntos del país que están investigando estos temas y con los que tenemos redes. Mi nombre es Victoria Ders, por si no se los dije, algunos lo perdieron. Entonces vamos a empezar con las chicas de Villa María, con las jóvenes de Villa María, que son el grupo, o vienen a representar al grupo de estudios sociales sobre subjetividades y conflictos de la Universidad Nacional de Villa María. Claudia Gandía y Graciela Magallanes. Cuando quieran. Bueno, presentar el grupo de estudios sociales sobre subjetividades y conflicto que funciona en la Universidad Nacional de Villa María implica justamente aludir a un conjunto de prácticas colectivas de investigación que tiene una historia vinculada a la teoría social contemporánea y de la sociología de los cuerpos y las emociones. Acá en la primera diapositiva ustedes están viendo los que actualmente nos reunimos en torno al último proyecto de investigación, del cual hacia el final Graciela les va a dar más detalles. Pero antes de empezar a recuperar lo que es la historia del grupo, como les decía, estos somos los que figuramos ahí, los actores integrantes. No podemos dejar de agradecer el acompañamiento de Adrián y la colaboración de Lucas, Aymar, de Pedro, de Pedro, Eugenio Goito, que bueno, siguen firmes con nosotros, Gabriel Llanones. Y les decía, bueno, un colectivo de investigación que hace varios años ya que viene funcionando, desde 1999, donde Adriana, Eugenia y Graciela se reúnen en torno, conforman un grupo de estudios sobre... Sí. De hecho, en otro espacio físico, está bien. Grupos de estudios acerca de la identidad. Luego nos fuimos incorporando otros docentes y estudiantes de la carrera de Sociología y Ciencia Política, que actualmente ya son doctores, casi doctores. Sí, Gabriela. Entonces, como les decía, estos primeros encuentros entre Adrián, Graciela y Eugenia, que se reúnen en torno a investigar la protesta y la acción colectiva en el sur de Córdoba, se focalizan ellos en un primer momento en el fenómeno del tractorazo y bueno, luego se siguen anudando intereses comunes y afectos a partir de los cuales se generan otros proyectos de investigación que se centraron en las identidades políticas y la acción colectiva y en las formas de acción y representatividad de los sindicatos del sector agropecuario del sur de Córdoba. Los resultados de estos procesos de indagación en este primer momento se concentraron en una primera publicación, El campo en la ruta, donde justamente se recuperan la perspectiva de los sujetos participantes en acciones colectivas y protestas en zonas urbanas y rurales, y se hace una construcción crítica y reflexiva de una estrategia teórica metodológica justamente para dar cuenta de las protestas sociales. Estas discusiones sobre las formas de acción colectiva se continúan y se centran posteriormente, se continúa en términos de seguir pensando lo que es la práctica científica y la enseñanza de la metodología de la investigación. Por eso luego nos concentramos en las representaciones, esquemas interpretativos e intervenciones de los estudiantes sobre la investigación y las características que tiene la investigación social en Latinoamérica. De este proceso de investigación también se reunieron los resultados en una publicación sobre metodología de
de la investigación social, donde ahí se recogen justamente y se muestra un plexo de experiencias que están vinculadas al proceso de enseñanza, aprendizaje de la metodología de la investigación, justamente con la idea de hacer reflexiva la práctica docente y también el acto de aprender. En este libro apostamos a evidenciar de alguna manera, en un contexto de geopolítica del conocimiento, que la metodología es la principal herramienta para hacer cortocircuitos con la reproductibilidad ingenua de la teoría y de alguna manera justamente también como una herramienta para dar potencia a capacidades negadas, obturadas, cuando la construcción del conocimiento se presenta como tarea de algunos pocos. Posteriormente, y partiendo de considerar y retomando esto que Adrián nos introdujo respecto a las prácticas de soportabilidad social de la desigualdad que disminuyeron la potencialidad disruptiva de las acciones colectivas, de las redes de conflicto y las acciones colectivas justamente vinculadas a esas redes de conflicto y los dispositivos de regulación de las sensaciones que colaboran también en disminuir consolidar estados de disminución de la acción colectiva. Nos centramos en identificar y describir cuáles eran los mecanismos de soportabilidad social y dispositivos de regulación de las sensaciones que funcionaban, que se desplegaron en las ciudades de Córdoba y Villa María entre el 2001 y el 2007. En este libro que ustedes están viendo ahí, reúne resultados de esta investigación, pero también resultados de otras investigaciones que se estaban realizando en paralelo en la ciudad de Córdoba, también coordinadas y dirigidos por Adrián y Eugenia Boito, y otros, donde participaron otros integrantes del programa de acción colectiva que funciona en Córdoba. Fue muy interesante acá, además de trabajar con entrevistas y grupos de discusión con actores colectivos vinculados a empresas recuperadas y recuperadores de residuos, también empezar a trabajar acá con técnicas expresivo-creativas. Entre el 2010 y 2011 continuamos la indagación en torno a este proyecto denominado Prácticas Intersticiales y Gasto Festivo, cuyas discusiones están incluidas en esta publicación que fue presentada este jueves, que algunos de ustedes estuvieron, y donde el objetivo era identificar y describir las prácticas intersticiales asociadas al gasto festivo que se instanciaron en Villa María. Recuperando justamente las estructuras experienciales de los sujetos en situación de fiesta, como momento, la fiesta como momento de espacio temporal donde es posible expresar autonomía y disfrute a los fines de examinar justamente la potencialidad de las situaciones festivas como modo de performar prácticas intersticiales por parte de los sujetos. Actualmente, con la idea de identificar, describir y comprender las manifestaciones expresivas, creativas colectivas y su relación con el disfrute, nos estamos centrando, estamos focalizando en actores colectivos implicados en expresiones justamente colectivas creativas, tales como los grupos de batucadas y comparsas de distintos barrios de Villa María y Villa Nueva, que son dos ciudades que están al sur de Córdoba, lindantes. Bueno, en esta investigación es la que Graciela ya después les va a dar más detalles, pero justamente somos incisivos acá en hacer relaciones entre estas manifestaciones y los mecanismos de soportabilidad social por un lado,
establecer relaciones entre estas manifestaciones y prácticas intersticiales, y por otro lado con los procesos de estructuración social y sus transformaciones. Bueno, para terminar, justamente estas publicaciones, no solo las publicaciones, sino también las revistas Relaza, Redmi o los boletín que de Córdoba son los encuentros que realizamos tanto cuando nos reunimos en Córdoba, Villa María, con el grupo de Buenos Aires, en torno a estas discusiones y estos encuentros que iniciamos el año pasado en Río Ceballos, tienen que ver justamente con los lugares donde nos encontramos como grupo de investigación funcionando en redes, y con esta idea de, más que con la idea, esto funciona o contribuye a consolidar lo que es este programa de estudios sobre acción colectiva y conflicto social vinculado a la sociología de los cuerpos y las emociones, con la idea de contribuir justamente al conocimiento de lo social, obstruido, negado, invisibilizado. Bueno, yo brevemente, el profesor ya dijo casi todo, voy a hacer alguna mención de por dónde vamos, qué cosas estamos preocupadas en particular por estos tiempos de investigación que van por el primer cuatrimestre. Y bueno, yo estoy obligada por la historia, cuando ella recupera y narra la historia, estoy obligada a ver por qué caímos acá, ¿no? Y a mí me parece que si hay un lugar donde nos articula con la historia en este esfuerzo de narración de la novela, tiene que ver que por allá, por el 99, el 2000, ya había una preocupación por los recursos expresivos, ¿no? De las protestas y los colectivos, digamos. Si hay una cosa en común en todos estos años y que también tiene que ver con nuestro proyecto, es esos recursos expresivos. La expresividad, la sensibilidad, la acción colectiva es un punto en común. Y lo que tiene el plus de este proyecto, si hubiera que querer un plus, es queremos seguir siendo incisivos en la forma, en la efectividad de la forma. Vamos a seguir mapeando la forma de esa expresividad, de esa creatividad, que ahora le agregamos esto de lo creativo, que vaya a saber si es creativo, artesanal, artístico, ahí anda nadando las preocupaciones, y el plus de disfrute. Porque creemos y apostamos al potencial provocador de lo creativo y el disfrute, ¿sí? Con la vida y la muerte que lleva esa cosa provocadora de la creatividad, ¿no? Y ahí queremos, digamos, si queremos seguir ahincando en lo incisivo de lo provocador, de la vida y la muerte, en lo creativo y el disfrute, es tratar de ver, y ahí andamos en los rollos, metodológicamente pensar cómo se van ligando las sensaciones y cómo le va afectando, digamos, se ligan a objetos, se ligan a personas, se ligan a tiempos, a veces se liga al colectivo, a veces se ligan a las historias individuales. Y eso, ¿qué tiene que ver? Si es útil o es inútil. Los sectores cuando participan en los carnavales o las batucadas, hay momentos disruptivos, ambivalentes, de prácticas útiles e inútiles en esos procesos que dan vida y muerte. Y lo que estamos tratando de rastrear, qué reglas y qué recursos consagran esas prácticas, ¿sí? Y que tienen que ver con la malla de la estructuración social, ¿sí? En ese cruce de los procesos de individuación y de subjetivación. Y en esa clave, y en clave marxista, quisiera retomar una cita de Marx y Engels sobre el arte, ¿no? Por pensar que el plus de esta forma hay un juego, una relación entre la vinculación de los sujetos, los colectivos a los objetos en función de las necesidades, pero esa necesidad no necesariamente siempre se vincula a un consumo grosero. Pareciera que podríamos pensar en otra cosa más ahí en los intersticios. Dice Marx el texto con Engels, la producción pues no proporciona solamente un objeto material a la necesidad, también proporciona una necesidad al objeto material. Cuando el consumo se desprende de su grosería primitiva y pierde su carácter inmediato, y el propio hecho de mantenerse en él sería todavía el resultado de una producción que se ha quedado en un estadio de grosería primitiva. Tiene el mismo como instinto, el objeto como mediador.
La necesidad que experimenta de ese objeto es creada por la percepción de este. La forma como se aproxima, como se la percepción acerca de la necesidad y la relación en el objeto. En esa apuesta, lo que, digamos, cuando estamos pensando en el plus de esa forma, siempre vamos mapeando lo que va por dentro de la regulación de la sensación y lo que va por fuera. Cuán útiles y cuán inútiles. Así, paradójicamente, los dos lados. La ambivalencia de esos dos lados del juego y con sus paradojas de momentos trágicos y momentos cómicos, ¿no? Trágicos pensando en las condiciones a veces horrorosas donde los sujetos y bajo qué condiciones aún, esta hermosa palabra, aún siguen creando, aún siguen disfrutando. Pero tampoco, y yo quisiera remarcar esto último para cerrar, no es fácil estas dobles caras, estos dobles filos que estamos tratando para dar cuenta en clave de sociología de los cuerpos y las emociones, porque metodológicamente meterse en esa unidad de experienciación tiene sus cosas, ¿no? Para dar cuenta de ese todo que nunca cierra, que nunca es completo, que empieza en lo que los sujetos dicen que le afectan esas experiencias, pero no termina ni empieza ahí. Algunos de ellos dicen a veces, pero si yo le pongo palabras lo arruino a todo eso, entonces ahí vamos a rastrear fotos, y de las fotos la necesidad de articular con los videos, y ahí estamos metodológicamente. Y ahí quisiera cerrar con una cita con la que también estamos ahí complicados por querer capturar metodológicamente la experienciación, y es recuperar lo que plantea Escribano respecto a lo expresivo y lo creativo, y este lugar elíptico para poder capturarlo. ¿Cuál sensibilidad tiene esa expresividad y ese disfrute? ¿Cómo podemos captar esa fluidez que es casi en un instante, en un segundo, ¿no? ¿Qué forma tiene? Y lo que nos interesa en esa forma es cómo estos sujetos se reapropian de ese excelente del capital. Dice Escribano, lo que está en juego en esta sensibilidad son los procesos de construcción, circulación y reproducción de nuestras sensibilidades sociales que condicionan y constituyen al menos 3 procesos vinculados elípticamente. 1, la conexión, desconexión entre afecciones individuales, percepciones sociales y relaciones sociales de clase, etnia, género y edad. Por otro lado, las disposiciones y dispositivos clasificatorios respecto a lo que está presente socialmente por el medio, el entorno, la naturaleza y el planeta. Y por otro lado, el diseño de formas tecnológicas de vehiculizar, transportar y dislocar el espacio y el tiempo. Digamos, esas caras, esas contracaras del espacio, del tiempo, de las percepciones individuales, lo que se liga a lo social, estamos tratando de buscarle metodológicamente un lugar para poder dar cuenta. Recién estamos empezando el primer cuatrimestre. En febrero empezamos, antes que nos aprobaran el proyecto, levantamos los dos carnavales, uno en Villa María y el otro que la gente se fue a Arias, así que un grupo se fue a Arias a filmar, a hacer entrevistas, a sacar fotos. Y tenemos previsto ahora a fin de año hacer una entrada con un corte más etnográfico y en parte un lado más de investigación, acción participante. Vamos a trabajar, estar con ellos el mes anterior a que empiecen los carnavales, es decir, tipo fines de noviembre vamos a hacer una entrada en profundidad a ver cómo es ese proceso de producción creativa, no solamente ver el momento ese espectacular de producción de salida, sino el proceso que va por dentro. Bueno, ahí andamos, y la otra cosa interesante, y la digo provisionalmente, en el porvenir del grupo, medio que también interesante, y para empezar con esto que dice Claudia de la articulación con el grupo, siempre andamos rastreando en el grupo de programa de acción colectiva y la gente del CIES, quién anda preocupado especialmente por estas cosas. Y ya empezamos a entablar algunas líneas con Ileana, que está trabajando en el programa de acción colectiva, y con Victoria Ter. La idea es, bueno, ojalá que haya una línea que podamos articular entre los 3 proyectos. Esa es nuestra esperanza por ahí, queremos. Y bueno, celebro eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias.